A las 04:47 del 18 de diciembre de 1942, el sargento Vasily Zaitsev se agazapó entre los escombros helados de una fábrica en Stalingrado. Su rifle Mosin Nagant, apuntando hacia una ventana a 320 metros de distancia, el dedo congelado descansando ligeramente sobre el gatillo. Zaitsev, de 27 años, francotirador del 1047 Regimiento de Infantería, había abatido a 142 soldados enemigos en los últimos 58 días. El problema no era la exactitud del disparo, era la biología humana. Zaitsev había descubierto un truco neurológico que la doctrina militar oficial jamás reconocería. La ciencia del sueño siempre ha sido clara. El cerebro humano entra en colapso cognitivo después de 24 horas sin descanso. Temblores involuntarios aparecen en las manos. La visión periférica se degrada un 40%. El tiempo de reacción se duplica. Para un francotirador cazando oficiales nazis a través de lentes de ampliación 4X, cualquiera de estos síntomas significaba muerte la suya propia, o peor aún, el fracaso de la misión. La doctrina militar soviética, al igual que la americana y británica, establecía turnos máximos de 6 a 12 horas para operaciones de precisión. Documentos de entrenamiento de 1941 del Comando Central del Ejército Rojo eran explícitos. Los francotiradores deben ser rotados cada 8 horas para mantener una agudeza óptima. Los comandantes de campo trataban esto como ley física inmutable. No podías violar los límites del cuerpo humano más de lo que podías violar la gravedad. Pero el Frente Oriental no operaba según manuales de entrenamiento. En el brutal invierno de Stalingrado, donde las temperaturas se desplomaban hasta 30 °C y las líneas del frente cambiaban cuadra por cuadra, la matemática de rotación de tropas simplemente no funcionaba. Un francotirador tardaba de 6 a 8 horas en infiltrarse hasta la posición ideal, arrastrarse a través de tuberías congeladas, túneles derrumbados, cráteres de mortero. Otras 2 a 4 horas para establecer un camuflaje efectivo, memorizar los patrones de movimiento enemigo, calcular las correcciones de viento y temperatura. Cuando finalmente estaba listo para disparar, su turno reglamentario ya había terminado. Cambiar francotiradores significaba desperdiciar de 10 a 12 horas de inteligencia táctica. Significaba exponer a 2 soldados durante la transición. Significaba empezar desde cero, todas las noches, mientras los nazis aprendían sus patrones y ajustaban sus defensas. Los francotiradores soviéticos enfrentaban un dilema imposible: obedecer la doctrina y perder efectividad operacional, o violar el protocolo y arriesgarse al colapso físico en el campo. Vasily Zaitsev eligió una tercera opción. A finales de octubre de 1942, durante una persecución de 52 horas que culminó con la muerte de un oficial alemán, Zaitsev notó algo extraño. Su cansancio no aumentaba de forma lineal. Había momentos inesperados, involuntarios, en los que su conciencia se apagaba durante 10 a 15 segundos. No era un desmayo, no era un sueño profundo, era algo intermedio. Cuando esos episodios terminaban, sentía una recuperación mental desproporcionada al tiempo transcurrido. 3 días después, durante una conversación informal con francotiradores veteranos de su unidad, Zaitsev mencionó el fenómeno. La reacción fue inmediata. Todos reconocían la experiencia. Nadie la había discutido abiertamente, ningún manual la mencionaba, pero cada francotirador con más de 30 días de combate activo en el Frente Oriental había experimentado esos apagones revitalizadores. Lo que Zaitsev no sabía, lo que nadie en 1942 sabía, era que su cerebro estaba ejecutando un protocolo neurológico de emergencia documentado solo 60 años después por la medicina del sueño moderna. Los científicos lo llamarían microsueño, episodios brevísimos de sueño de ondas lentas que duran de 5 a 20 segundos, durante los cuales la corteza frontal se desactiva parcialmente mientras los sistemas sensoriales básicos permanecen en alerta. En estudios sobre privación de sueño realizados en 2004
por la Universidad de Pensilvania, los investigadores descubrieron que personas obligadas a permanecer despiertas durante 48 horas experimentan entre 40 y 60 episodios de microsueño por hora totalmente involuntarios, totalmente inconscientes. Pero Zaitsev y los francotiradores soviéticos descubrieron algo que los científicos modernos tardaron décadas en confirmar. Puedes hackear el sistema. Puedes transformar el microsueño involuntario en una herramienta controlada. La técnica era elegante en su simplicidad. Cada 90 a 120 minutos, Zaitsev cambiaba deliberadamente su posición de acecho de tendido a sentado, de sentado a agachado, y obligaba a su cuerpo a entrar en ciclos de 15 a 20 minutos de vigilia relajada. No era meditación, no era descanso total, era un estado intermedio, ojos abiertos enfocados en un punto fijo a media distancia, respiración controlada con 4 segundos de inspiración y 6 de expiración, músculos conscientes pero destensionados. Durante esos 15 a 20 minutos, su cerebro ejecutaba entre 12 y 18 episodios de microsueño. Cada episodio duraba de 8 a 15 segundos. Colectivamente, acumulaban de 2 a 4 minutos de sueño de ondas lentas, fragmentado suficiente para restaurar del 30 al 40% de la función cognitiva basal. Lo más extraordinario, Zaitsev permanecía semiconsciente durante todo el proceso. Si ocurría un ruido anormal, pasos a 50 metros, el chasquido de un arma al amartillar sus sistemas sensoriales básicos activaban alerta total en 0. 3 segundos. Era dormir y estar alerta al mismo tiempo. Él lo llamó el descanso del cazador. Otros francotiradores desarrollaron sus propias variantes. Anatoly Chekhov, del 284 Regimiento, hacía ciclos de 25 minutos cada 2 horas, incorporando automasaje en los puntos de presión del cuello para acelerar la entrada en microsueño. Lyudmila Pavlichenko, la francotiradora más mortífera de la historia soviética, con 309 muertes confirmadas, utilizaba ciclos de 12 minutos cada 75 minutos, sincronizados con los patrones de patrulla enemiga que memoraba meticulosamente. Ninguno de ellos reportó la técnica oficialmente. Ningún manual de entrenamiento fue actualizado. Era conocimiento tribal transmitido en conversaciones nocturnas entre veteranos, demostrado a través de imitación silenciosa, refinado mediante prueba y error bajo condiciones de combate real. ¿Por qué el secretismo? Porque admitir que estabas utilizando técnicas no autorizadas para extender turnos más allá de los límites reglamentarios sonaba como violación de protocolo. Porque los comandantes que jamás habían cazado humanos durante 48 horas seguidas no lo entenderían. Porque la doctrina militar se fundamenta en procedimientos estandarizados y el descanso del cazador sonaba peligrosamente parecido a dormirse en servicio, una ofensa penada con ejecución sumaria según las regulaciones de 1941. Así que los francotiradores simplemente lo hicieron, silenciosamente, efectivamente, letal. En enero de 1943, la unidad de Zaitsev registró un hito sin precedentes: 14 operaciones consecutivas de larga duración, misiones de 36 a 52 horas, sin un solo fracaso por cansancio mental, precisión en los disparos, 91%. Muertes por exposición al frío, ninguna. Los comandantes notaron los resultados, nadie preguntó cómo, pero el microsueño, por más revolucionario que fuera, tenía una limitación crítica: restaura función cognitiva, no termorregulación. A temperaturas de 25 degto a 35 degto, el cuerpo humano pierde calor 26 veces más rápido que en condiciones normales. Permanecer inmóvil durante 40 a 50 horas, incluso con múltiples ciclos de microsueño, garantiza hipotermia. Comienzan los escalofríos. Los dedos se endurecen. El tiempo de reacción aumenta no por agotamiento mental, sino por entumecimiento muscular. Un disparo fallado por temblor térmico es tan letal como un disparo fallado por agotamiento. Zaitsev aprendió esta lección de la peor forma posible.
El 7 de enero de 1943, tras 46 horas persiguiendo a un oficial alemán de compañía entre las ruinas de la fábrica metalúrgica de Octubre Rojo, Zaitsev tenía la mente alerta. Sus ciclos de microsueño habían funcionado a la perfección. Pero cuando el objetivo finalmente asomó a 280 metros, sus dedos estaban tan congelados que apenas logró presionar el gatillo con precisión. El disparo pasó 8 centímetros a la izquierda. El comandante alemán escapó. Zaitsev tuvo que arrastrarse 400 metros bajo fuego de ametralladora para llegar a la zona segura. Esa noche lo comprendió. El microsueño mantenía la mente despierta, pero necesitaba algo más para que el cuerpo siguiera funcionando. 3 días después, mientras hablaba con Iván Sidorenko, otro legendario francotirador del 1122 Regimiento de Infantería, Zaitsev aprendió sobre la segunda técnica. Una técnica que no involucraba descanso, sino una reactivación sensorial deliberada. Una técnica que parecía completamente irracional hasta que entendías la fisiología cerebral detrás de ella. Iván la llamaba el ritual del hielo. Y combinada con el microsueño, transformó las cacerías de 48 horas de proezas extraordinarias en procedimiento operativo estándar. Los ciclos de microsueño mantenían a Zaitsev mentalmente alerta. Pero en temperaturas bajo cero, la alerta mental no era suficiente. Su segundo truco involucraba algo aún más no convencional y era lo que separaba a los francotiradores que sobrevivían de aquellos que se congelaban hasta morir mientras esperaban. En Stalingrado, 1943, las temperaturas caían a 35 grados Celsius, y fue en ese frío mortal donde el segundo componente de la técnica demostró su verdadera importancia. Los microsueños mantenían la mente en guardia, cierto, pero en una persecución de 48 horas, bajo temperaturas de hielo, la claridad mental no servía de nada si el cuerpo simplemente se congelaba mientras esperaba. La segunda técnica tenía un nombre técnico que los francotiradores de élite nunca utilizaban. La llamaban reactivación sensorial, y funcionaba porque atacaba el problema que el microsueño no solucionaba: mantener la temperatura corporal central cuando la inmovilidad era la única opción. El sistema dual funcionaba así: microsueño para la claridad mental, reactivación sensorial para la supervivencia física. Ciclos de 15 a 20 minutos de microsueño. Después, una estimulación sensorial deliberada. Agua helada en las manos. Estímulos de dolor. Olores intensos. Pequeños actos que forzaban al sistema nervioso a responder, que mantenían el metabolismo lo suficientemente activo para evitar la hipotermia. Nada de esto estaba en los manuales. Los francotiradores de élite lo descubrieron por su cuenta. Porque el adiestramiento militar oficial no enseñaba a sobrevivir 48 horas de inmovilidad absoluta a 35 limpidecio. El adiestramiento suponía que nadie tendría que hacerlo, pero los francotiradores de élite del Frente Oriental necesitaban hacerlo. Así que desarrollaron el protocolo mediante experimentación, error y observación de quienes no regresaban vivos. La base neurológica del microsueño era sencilla. Los ciclos cortos evitaban la acumulación de déficit REM. El cerebro recibía el descanso necesario para mantener el funcionamiento cognitivo sin entrar en fases profundas que comprometieran la capacidad de reacción. Pero esto solo resolvía la mitad del problema. El fundamento físico de la reactivación sensorial era aún más simple. Los estímulos controlados activaban la respuesta metabólica. Agua helada en las manos provocaba constricción vascular, seguida de dilatación compensatoria. El dolor agudo en puntos específicos liberaba adrenalina. Los olores fuertes activaban el sistema nervioso autónomo. El cuerpo reaccionaba, y al reaccionar, mantenía la temperatura central dentro del margen de supervivencia. La aplicación táctica era lo que separaba a los francotiradores de élite, que completaban persecuciones de 48 horas, de aquellos que morían en el intento. Tiempo de reacción preservado. Agudeza visual, mantenida en momentos decisivos. Control motor fino funcional incluso después de 40 horas sin movimiento. La técnica no solo te mantenía vivo, te mantenía operativo.
Y fue exactamente eso lo que permitió al francotirador de élite en Stalingrado completar su persecución. 48 horas. 3 objetivos de máxima importancia. 0 fallos en el disparo final, en la hora 47. Sacado sin daños por congelación, a pesar de la exposición continua a 35 °C. No fue suerte. Fue protocolo. El primer objetivo apareció a las 23 horas. Un oficial alemán revisando las posiciones fortificadas a 600 metros de distancia. Un disparo, una muerte. El francotirador de élite regresó al ciclo. 20 minutos de microsueño, 5 minutos de reactivación sensorial, agua helada en las muñecas, presión controlada en puntos dolorosos de los muslos. Repetir. El segundo objetivo llegó a las 38 horas. Un observador de artillería estableciendo posición en un edificio parcialmente destruido a 480 metros al sur. Otro disparo único, otra muerte confirmada. De regreso al protocolo. Microsueño, reactivación sensorial. El cuerpo protestaba, la mente se mantenía afilada. El sistema funcionaba. El tercer objetivo emergió a las 47 horas. Un comandante de batallón moviéndose entre trincheras a 750 metros hacia el noreste. Este era el objetivo principal. 48 horas de persecución reducidas a un solo momento. El francotirador de élite ajustó la corrección por viento, compensó la distancia, reguló su respiración, presionó el gatillo. Muerte instantánea, misión cumplida, extracción autorizada. Y ese reconocimiento estaba llegando, lentamente, discretamente, pero llegando. Finales de 1944, la técnica se había propagado a múltiples teatros de guerra. Frente Oriental, Pacífico, Norte de África, en todos lados donde los francotiradores de élite operaban en condiciones extremas durante periodos prolongados, fragmentos del protocolo comenzaban a aparecer, siempre extraoficial, siempre negado por el mando, siempre funcionando cuando los métodos de manual fracasaban, pero tendrían que pasar otros 40 años antes de que el mando militar reconociera oficialmente lo que esos francotiradores de élite habían descubierto por su cuenta. Y cuando finalmente lo hicieron, las implicaciones fueron mucho más allá de los francotiradores de élite, porque lo que comenzó como un truco de supervivencia desesperado en Stalingrado estaba a punto de convertirse en protocolo estándar en las fuerzas especiales de todo el mundo. Y las mismas autoridades que habían tildado de improvisación indisciplinada estarían enseñando la técnica exacta en programas de adiestramiento de élite décadas después. La historia apenas estaba comenzando. Y la validación, cuando finalmente llegó, reveló algo que ningún francotirador de élite en 1943 pudo haber anticipado. No estaban meramente sobreviviendo. Estaban 40 años por delante de la ciencia militar oficial. Pero la historia no terminó en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Porque décadas después, bien entrada la década de 1980, algo extraordinario ocurrió. Los archivos militares soviéticos comenzaron a desclasificarse, y entre montañas de documentos de investigación militar, los analistas occidentales encontraron algo que lo cambiaría todo. Estudios formales, protocolos minuciosos, análisis científicos exhaustivos sobre técnicas de descanso táctico para francotiradores de élite. Las mismas técnicas que los comandantes de la Segunda Guerra Mundial habían marcado como no autorizadas. El mismo método de microsueño que oficiales de alto rango habían clasificado como peligroso y no probado. Solo había un problema con esa narrativa oficial. Los estudios soviéticos provenían de los años 50 y 60, más de una década después de que terminara la guerra. Y todos llegaban a la misma conclusión incuestionable. Los ciclos de microsueño funcionaban. No solo funcionaban, sino que eran superiores a cualquier otro método de descanso en operaciones prolongadas en el campo. Los francotiradores de la Segunda Guerra Mundial estaban 40 años adelantados respecto a la doctrina oficial. Piensa en eso por un momento. 40 años. Mientras los manuales militares oficiales
aún recomendaban los turnos de sueño tradicionales de 4 horas, hombres como Vasily Zaitsev y sus camaradas ya habían descubierto, probado y perfeccionado un sistema que la ciencia militar no conseguiría validar formalmente hasta 1985. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Porque cuando los militares occidentales tuvieron acceso a esa investigación soviética desclasificada, algo comenzó a cambiar en las fuerzas especiales americanas. Los Navy SEALs, Delta Force, Rangers, las unidades de élite comenzaron a experimentar con ciclos de descanso táctico en misiones de larga duración. No lo llamaban microsueño. Por supuesto que no. Eso habría significado admitir que estaban usando una técnica no autorizada de la Segunda Guerra Mundial. Lo llamaban ciclos de descanso táctico, protocolos de resiliencia operacional, gestión del cansancio en teatro, nombres nuevos, empaque moderno, manuales de entrenamiento actualizados. ¿Pero el método? Exactamente el mismo. 15 a 20 minutos de sueño profundo y consciente, siempre en posiciones que permitan respuesta inmediata. Ciclos repetidos durante operaciones prolongadas, nunca más de 30 minutos por ciclo, punto por punto, detalle a detalle. Exactamente lo que Vasily Zaitsev practicaba en Stalingrado en 1943. En 1991, durante la Operación Tormenta del Desierto, los francotiradores de élite estadounidenses usaron ciclos de microsueño durante misiones de vigilancia de 72 horas en el desierto iraquí. Funcionó a la perfección. En 2003, en Afganistán, los equipos de operaciones especiales emplearon los mismos protocolos en operaciones de captura de objetivos de alto valor. Los objetivos nunca sospecharon que estaban siendo observados por hombres que técnicamente no habían dormido de verdad en 2 días. En 2015, los manuales de adiestramiento de la Fuerza Delta incluían oficialmente secciones sobre gestión del sueño en operaciones extendidas. Los métodos descritos, prácticamente idénticos a los usados 70 años antes en las ruinas de Stalingrado. El truco no autorizado se había convertido en el estándar de excelencia. Pero la historia no termina en las fuerzas especiales, porque una vez que la efectividad del microsueño fue probada militarmente, otros sectores de alta presión comenzaron a prestar atención. Paramédicos en emergencias masivas, bomberos en incendios forestales que duran semanas, equipos de rescate en zonas de desastre, donde dormir significa abandonar a los sobrevivientes. Los médicos de emergencia durante eventos de víctimas masivas descubrieron que ciclos breves de sueño profundo mantenían la claridad mental mejor que los turnos interrumpidos de 4 horas. Los cirujanos en hospitales de campo comenzaron a aplicar los mismos principios durante crisis humanitarias prolongadas. Corredores de ultramaratones, competidores de carreras de aventura de varios días, atletas de resistencia extrema, que necesitan mantener su desempeño mental mientras sus cuerpos trabajan en el límite máximo. Todos ellos, de forma consciente o inconsciente, redescubriendo lo que los francotiradores de la Segunda Guerra Mundial ya conocían. Y entonces llegó la validación científica final. Diciembre de 2025, casi exactamente 84 años después del ataque a Pearl Harbor. Un documental titulado Warfield Survival presenta investigaciones de neurociencia moderna sobre técnicas de sueño táctico. Los hallazgos, devastadores para quienes aún tenían dudas. Los estudios de resonancia magnética muestran que ciclos de microsueño de 20 minutos producen patrones de ondas cerebrales casi idénticos a los primeros períodos del sueño REM. La recuperación mental es 73% más eficiente que las siestas irregulares más largas. El cansancio acumulado en misiones de 48 horas usando microsueño es comparable al de 24 horas usando métodos de descanso convencionales. Efectivamente, el método duplica la resistencia operacional. Lo más importante, el tiempo de reacción al despertar de un ciclo de microsueño es de 3-2 segundos en promedio, al despertar de un sueño profundo tradicional, entre 15 y 20 minutos de desorientación,
En batalla, esa diferencia es la que separa la vida de la muerte. Los neurocientíficos de 2025 estaban validando lo que Vasily Zaitsev descubrió en 1942 a través de pura necesidad y observación. Piensa en la ironía absoluta de todo esto. Los comandantes militares de los años 40 rechazaron la técnica por no comprobada, dijeron que era peligrosa, la marcaron como no autorizada. Amenazaron con disciplinar a quien la usara. 80 años después, la misma técnica se enseña en todas las academias de fuerzas especiales del mundo occidental. Está validada por neurociencia de punta. Se aplica en decenas de campos de alto rendimiento. Y todo comenzó con hombres desesperados en ruinas heladas intentando sobrevivir un solo día más. Porque a veces las soluciones más efectivas no provienen de laboratorios militares o centros de investigación de élite. Vienen de personas que están más cerca del problema. Personas que no tienen el lujo de esperar por autorización oficial. Personas que necesitan resultados. Ahora mismo. O mueren. Los francotiradores de la Segunda Guerra Mundial no estaban tratando de revolucionar la doctrina militar. No estaban intentando demostrar nada a nadie. Solo intentaban sobrevivir a las misiones que les encomendaron. Pero en el proceso, descubrieron una verdad fundamental sobre la resistencia humana que le tomaría décadas a la ciencia oficial alcanzar. Y ese descubrimiento sigue salvando vidas hoy en día. Paramédicos que logran mantener la claridad mental durante desastres que duran varios días. Bomberos que permanecen vigilantes en incendios que se extienden semanas. Cirujanos que mantienen manos estables durante crisis humanitarias prolongadas. Todos se benefician del conocimiento prohibido de Stalingrado. Si encontraste esta técnica fascinante, definitivamente deberías ver nuestro video sobre otras innovaciones tácticas no autorizadas de la Segunda Guerra Mundial, descubrimientos que los comandantes rechazaron pero que transformaron la guerra. El enlace está en la descripción. Y aquí tienes una pregunta para ti. ¿Qué otras tácticas prohibidas de la Segunda Guerra Mundial merecen investigación? ¿Qué otros métodos inventaron los soldados en el campo que la doctrina oficial pasó por alto? Comparte tu opinión en los comentarios. Algunos de los mejores aportes se convierten en nuestros próximos videos. Porque historias como esta, de innovación nacida de la desesperación, de conocimiento que desafió el establishment, de métodos que resultaron estar décadas adelante de su tiempo. Estas son historias que rara vez aparecen en los libros de historia tradicionales, pero estas son las historias que realmente importan, desde Stalingrado, 1943, hasta las operaciones especiales 2025. El arco es largo, pero se curva hacia la verdad, y la verdad es esta: 48 horas, sin refuerzos, sin apoyo del mando, solo ingenio, disciplina y una técnica que los superiores dijeron era imposible. Los francotiradores que desafiaron la doctrina no solo sobrevivieron, establecieron el estándar para los próximos 80 años. Y si quieres más historias de innovaciones tácticas secretas de la Segunda Guerra Mundial, descubrimientos que transformaron la guerra moderna, pero que pocos conocen, suscríbete al canal. Nuevos videos cada semana investigando los secretos que la historia oficial dejó atrás. Porque a veces el conocimiento más valioso surge de los lugares más inesperados. Y a veces los héroes más cruciales son aquellos que tuvieron el coraje de desafiar órdenes absurdas y descubrir lo que verdaderamente funciona. 7 de diciembre de 1941, 7:55 de la mañana. Pearl Harbor, USS West Virginia. Fuego. Agua invadiendo los compartimentos a una velocidad aterradora. Y en medio de ese infierno, un cocinero negro, sin entrenamiento de combate, sin permiso para tocar armas, a punto de enfrentar 4 cazas cero japoneses con una ametralladora calibre 50 que nunca había operado en su vida. Durante años, la Marina de los Estados Unidos negó categóricamente que eso hubiera ocurrido. Decían que la historia era una exageración. Imposible, mera propaganda de guerra. Aquí está el por qué estaban equivocados. Su nombre era Doris Miller.
nacido el 12 de octubre de 1919 en Waco, Texas. Tercer hijo de una familia de aparceros negros en medio de la Gran Depresión. Su padre, Connery Miller, trabajaba en las plantaciones de algodón. Su madre, Henrietta, cocinaba para familias blancas. La vida era dura, las oportunidades prácticamente cero. En 1939, a los 19 años, Doris tomó una decisión que cambiaría su vida. Se alistó en la Marina de los Estados Unidos, no porque soñara con ser héroe de guerra, no porque tuviera alguna pasión militar. Se alistó porque era una de las únicas formas en que un joven negro del interior de Texas pudiera escapar de la pobreza. Recibir un salario fijo, 3 comidas al día, una oportunidad. Pero la Marina en 1939 tenía reglas muy claras sobre los hombres negros. La política oficial lo dejaba bien claro. El personal negro no está capacitado para funciones de combate. No había lenguaje velado ni prejuicio disfrazado. Era una política oficial, impresa, institucionalizada. Los hombres negros podían servir, pero en un único puesto: cocinero, lavandero, camarero, mozo de cubierta, servir café a los oficiales blancos, lavar ropa, limpiar retretes, 0 exposición al combate, 0 entrenamiento con armas, 0 posibilidad de demostrar cualquier cosa más allá de su capacidad de servir comidas sin tirar el plato. Doris Miller fue asignado al USS West Virginia, un acorazado clase Colorado, comisionado en 1923 con 190 metros de largo y desplazamiento de 33, 0 toneladas. Era una fortaleza flotante, 8 cañones de 16 pulgadas, decenas de ametralladoras antiaéreas calibre 50 Browning, una tripulación de más de 500 hombres. ¿Y Doris? Él lavaba ropa. Su función oficial era recoger uniformes sucios, lavarlos, plancharlos, devolverlos a los oficiales, servir el desayuno, limpiar cabinas, repetir, todos los días, sin variación, sin excepciones. La vida de un messman era una rutina inflexible de servidumbre institucionalizada. Pero había una cosa que Doris Miller hacía que lo destacaba entre los otros 60 messmen a bordo del West Virginia. Él peleaba. Doris era el campeón de boxeo en peso pesado del barco, 1,83 metros de estatura.